Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies. Bases genéticas de la conducta. El hombre, como cualquier otro ser vivo, cuenta con una determinación genética de sus características biológicas. Nosotros poseemos rasgos físicos que heredamos de nuestros padres, abuelos, etc. Muchos de los psicólogos atribuyen a la herencia el temperamento y sobre esto el carácter y la personalidad del individuo. El impacto de los genes en el comportamiento constituye un aspecto de discusión entre lo hereditario y la crianza. Esto quiere decir que muchos pensamos que el comportamiento solo se basa en la forma en la que nos educaron o en el medio que nos rodea, pero no es así. Nuestro comportamiento también está basado en nuestros genes. Las posturas inclinadas a la concepción de que el sentimiento y el comportamiento están relacionados con los códigos genéticos basan las esperanzas de la salud psicológica en la capacidad de incidir en los genes o en la bioquímica de los pacientes. El reconocimiento de la importancia de los factores genéticos y en concreto de ciertas psicopatologías o enfermedades neuronales es uno de los hechos más importantes que se han logrado en las últimas décadas. La genética del comportamiento estudia las influencias genéticas y ambientales que dan lugar a las diferentes conductas. ¿Cómo se van desde las bases nitrogenadas hasta el ser humano? Aquí primero, en las bases nitrogenadas son 4, que son la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Estas se forman en pares, para que así después, como vemos aquí, se hace el ADN, que son dobles hélices, donde van aproximadamente de 2.8 a 3.5 millones de pares de bases nitrogenadas, para así poder la síntesis de proteínas y así realizar bien el conjunto de los organismos. Aquí en la 3 es los genes. Los genes tienen aproximadamente de 3.5 millones igual de bases. Estas son aproximadamente el 3% de lo que es del genoma humano. Aquí en el cromosoma son aproximadamente de 30.000 a 120.000 que son genes que traen. Estas se juntan para hacer una célula. Aquí la célula en el núcleo son las que contienen los cromosomas, que son 46 pares. En el caso de las productoras, o sea, los gametos, que son femenino y masculino, tienen 23 cromosomas. Para cuando se juntan, cuando se hace el núcleo de la célula, los cromosomas, los cuales son 46 en total. En el caso de los aparatos de reproducción del femenino y del masculino son 23 cromosomas que tienen, pero así a la hora de la reproducción al juntarse se forman los 46 y así se pueda crear hasta el ser humano. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Friedrich Miescher. En la naturaleza solo existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, que se presentan en todas las células. Estas pentosas están compuestas por cadenas de nucleótidos. Los ácidos nucleicos al menos tienen dos funciones. La primera es transmitir las características hereditarias de una generación a otra, y la segunda es dirigir la síntesis de proteínas específicas. Esta sería una base nitrogenada, que son compuestos anillados que contienen hidrógeno. De estos se conocen 5: la adenina, la timina, la guanina, la citosina y el uracilo. En el ADN se encuentra la adenina, que hace par con la timina, la guanina, que hace par con la citosina, y para el ARN solo la timina se cambia al uracilo. Ahora sería una radical de fosfato, que es derivada del ácido fosfórico, que se representa así.
podemos ver, este es el ARN y este es el ADN. Aquí en el ADN son dos hélices que van juntas. Aquí se puede ver que va la citosina, la guanina, la adenina y la timina. El ARN solo es una hélice que va curvada, donde la timina se cambia por el uracilo. Yo les voy a hablar acerca de las leyes de Mendel. Gregor Mendel es considerado el padre de la genética y gracias a los estudios realizados, él realizó una serie de principios que contribuyen actualmente como la base de la genética moderna. Gregor Mendel establece 3 principios fundamentales. El primero se llama principio de uniformidad, el cual nos dice que un progenitor puede transmitir a su descendencia una característica en particular sin que ésta sea notoria en su descendencia. Lo voy a explicar más a fondo. Lo que esta quiere decir es que existen algunas características que son ocultas a través de varias generaciones y estas están buscando también las condiciones genéticas y ambientales para que estas características se puedan dar. Por ejemplo, está el padre y la madre. Puede que la madre tenga los ojos color azules y el padre tenga los ojos color negro. Al realizar el cruce, la descendencia de sus hijos van a ser con los ojos 100% negros. Esto explica esta característica. Por lo cual no quiere decir que los ojos de la madre se haya perdido, ¿no? Sino cabe la posibilidad de que en la siguiente generación los hijos de esa persona puede que tengan los ojos de ese mismo color. Y les voy a explicar a continuación esto. Lo que Gregor Mendel hizo para poder comprobar esto fue cruzar una guisante de color amarilla y una guisante de color verde. La amarilla es la dominante y la verde la recesiva. Lo que él hizo fue cruzarlas y como resultado tuvo una guisante 100% amarilla. Y es así como nos explica la primera ley de Mendel. Lo hereditario se refiere a aquello que pertenece o guarda relación con la herencia o lo que obtiene a partir de ella. La herencia genética se basa en aquella característica por la transmisión de particularidades fisiológicas, anatómicas, etc. El material genético trata también de los componentes de las células que se le conceden a estas características, además de atribuirles una función determinada. También encontramos las enfermedades hereditarias que se transmiten de generación en generación entre familias, de padres a hijos, de hijos a sus otros hijos. Alteraciones genéticas. Las alteraciones genéticas se deben a la mutación de un alelo, es decir, la forma alternativa de un gen para hallarse en el locus de los cromosomas homólogos. Estos pueden producir la pérdida de función y se heredan de acuerdo a las leyes mendelianas. Generalmente son nocivos, pero la mayor parte son letales y pueden afectar a los autosomas o a los cromosomas sexuales. Pueden ser dominantes o recesivos. Se han descrito 5.000 fenotipos, de los cuales el 54% son dominantes, el 36% recesivos y el 10% están ligados al sexo. La herencia autosómica dominante. En esta es solo necesaria la mutación de un alelo para que se presente el fenotipo, es decir, está en estado de homocigosis. Y los pacientes tienen una probabilidad de 50% de heredárselo a su descendencia. Por lo regular, los progenitores de estos tienen un alelo afectado. En la herencia recesiva, en la herencia autosómica recesiva, es necesaria la mutación de los dos alelos para que se pueda presentar el fenotipo, es decir, heterocigosis. Voy a hablar acerca del programa de la programación de la especie, reflejos e instintos. Como cualquier programa de la computadora, las especies tienen una programación que les permite responder ante su medio y para adaptarse con mayor facilidad. Los seres humanos contamos con los reflejos incondicionados y con los instintos que los utilizamos para defendernos en nuestro medio y para la conservación de la especie. A continuación voy a hablar acerca del reflejo incondicionado y voy a hablar de un personaje que tuvo una gran influencia en los reflejos incondicionados. Se trata de Ivan Pavlov.
Ivan Pavlov realizaba una serie de experimentos con los perros. Lo que hacía era colocarlos en una jaula y darles de comer. El propósito que él tenía, o el objetivo que él se había planteado, era saber por qué los perros salivaban. Lo que él hacía era tomar un tubo, colocarlo debajo de la mejilla y tomar una muestra de saliva. Él creía que esto se debía a un reflejo nervioso, pero conforme avanzaba su experimento, se dio cuenta de que los perros salivaban cuando su lengua tocaba la comida. Así que a esto le llamó el reflejo de la salivación. Y conforme iba avanzando su experimento, hubieron algunos pequeños inconvenientes, lo que hizo que él cambiara de técnica. Él se dio cuenta de que los perros ya estaban familiarizados con el tipo de prueba que él hacía. Entonces, los perros salivaban mucho y hacía que sus tubos de práctica se llenaran. Entonces él decidió cambiar de técnica. Lo que él hizo fue lo siguiente: colocó un espejo grande enfrente de los perros para que estos no vieran lo que Pavlov hacía. Y lo que él hizo era darles de comer a través de una ventanilla, pero él producía un sonido que no estaba relacionado con la alimentación de los perros. Entonces se dio cuenta de que conforme transcurría su experimento, los perros iban salivando cuando escuchaban ese sonido. Él producía un sonido con un metrónomo, y ese sonido los perros lo fueron relacionando al grado de que cada vez que producía ese sonido los perros ya salivaban. Igual cuando ellos les daban la comida, de igual forma pasaba lo mismo. Entonces todo este resultado que tuvo le llamó el reflejo condicionado. Y pues es así como se deduce esta parte. Y ahora sí vamos a hablar más acerca del reflejo incondicionado. El reflejo incondicionado es un reflejo innato que está presente en el nacimiento. Juega un papel sumamente importante en nuestra vida, ya que permite una mayor adaptación del organismo a las condiciones del medio ambiente, y juega un papel importante para la supervivencia del sujeto. Como les decía anteriormente, este reflejo lo tenemos desde que nacemos, y un recién nacido tiene una cantidad enorme de reflejos incondicionados, y les voy a dar un ejemplo a continuación. Cuando un bebé acaba de nacer, obviamente debe de seguir una serie de requerimientos que el médico le va dictando, y la madre debe de cumplirlo de pie todo lo que le está diciendo. Entonces el ejemplo sería lo siguiente: cuando la madre se presenta para que el bebé reciba la primera vacuna y el bebé siente que le pinchan el brazo, lo que hace automáticamente es retirar el brazo. Esto se le llama reflejo incondicionado. Existe una serie de ejemplos más, como la salivación, cuando tenemos un dulce en la boca, o contraer las pupilas cuando una luz muy intensa está llegando hacia nosotros, y eso sería automáticamente todo lo relacionado con el reflejo incondicionado. A continuación les voy a hablar acerca de los instintos. Los instintos son un conjunto de pautas de conductas que contribuyen a la conservación de la vida del individuo y de la especie. Los instintos juegan un papel sumamente importante en la vida del ser humano. A continuación voy a hablar acerca de un personaje que contribuyó a los instintos, y es Freud. Freud establece dos primeros grupos de instintos. El primero es el instinto del yo o conservación. El segundo son los instintos sexuales o líbidos. Posteriormente consideró que los instintos de conservación son la expresión de lo líbido hacia el propio individuo, por lo que solo existiría el líbido como un instinto básico. A finales de 1920, él establece dos nuevos instintos. El primero es el instinto de la vida, que es Eros, y el instinto de la muerte, que es Thanatos. Estos eran considerados fundamentales del psiquismo humano. A continuación voy a explicar los tipos de instintos que les mencioné. El de la muerte, llamado por Freud el ello, es la teoría de la personalidad que encierra una serie de impulsos y deseos inconscientes que sin cesar buscan expresión, buscan placer y evitan el dolor. El siguiente es el de la vida, que está relacionado con los instintos de supervivencia del individuo y de la especie. Y tenemos aquí el hombre, la autopreservación y el sexo. Y es así como nosotros concluimos explicando el tema de instintos. Postnatal.
Esta etapa comprende desde el nacimiento hasta la muerte de un ser humano. Está comprendida por el nacimiento, primera infancia, segunda infancia, pubertad, adolescencia, madurez y vejez. En el nacimiento tenemos aspiración de líquidos con perilla, corte del cordón umbilical, aspiración de secreciones. Lactancia, abarca desde el nacimiento hasta el primer año cumplido. Primera infancia, de 2 a 6 años, se comprende en 3 subsecciones, de 1 a 2 años. La edad de obstinación, de 2 años a 3 años, y la edad del juego, de 3 años a 5 años. La segunda infancia, desde los 5 años a 10 años en niñas y hasta los 12 años en varones. Se divide en 3 periodos. Primer cambio, de 5 años a 6 años. La niñez media, de 6 años a 9 años. Y la niñez tardía, de 9 años a 10 años. En muchachas inicia con la primera menstruación por término medio a los años. Y en los varones con la primera pulición aproximadamente en 14 años. En la adolescencia comienza entre 15 a 16 años en las mujeres y entre 16 a 17 años en los varones. La adolescencia fija comienza en las mujeres de 16 hasta los 20 años y en los hombres de 17 a 21 años. La madurez. La madurez es una etapa comprendida entre los 16 y 60 años, en que el cuerpo madura antes de los 30. La vejez, de 65 años o más, almacenamiento y procesamiento de información, aparte de la que se vuelve muy sabio. El desarrollo hace referencia a dar incremento o acrecentar algo que puede ser físico o intelectual. Cuando el término se aplica a una comunidad humana, aparece relacionado con el progreso económico, social y cultural. Es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. Siente las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de los pobladores. Los cambios sexuales. Los órganos primarios son aquellos que poseemos desde que nacemos y nos definen si somos niño o niña. Con el paso del tiempo nos vamos desarrollando y a la edad de los 11 o 12 años es donde se manifiestan los cambios sexuales secundarios. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso no tenemos ningún desarrollo, solo nuestros órganos que nos definen, como ya había mencionado, el sexo. A la edad de los 12 se ve cómo se va aumentando o desarrollando los genitales, al igual que en las mujeres. Pero los principales cambios en las mujeres es el ensanchamiento de caderas, el aumento de busto, aparece vello púbico y en las axilas. También aparece el acné en la cara en algunas ocasiones debido a las hormonas. La primera menstruación que se ve. Y en el caso de los hombres se ensanchan los hombros, su voz falla y se vuelve grave. Al igual que en las mujeres sale vello púbico, axilar, sale bigote, también vello en el pecho y en las piernas. Salud. Todas las características de las personas dependen de los genes y de la herencia. Las enfermedades genéticas pueden ser pasadas de generación o también se pueden ser dadas con el transcurso del tiempo. Estas alteraciones se dan con los genes mientras estás en el nacimiento o por alguna otra causa mientras vas en el crecimiento. Una de las enfermedades más comunes es la del síndrome de Down, que aquí se ve que se altera el cromosoma 21, donde hay una trisomía. Lo que quiere decir es que hay un cromosoma de más, lo que causa de que estos tengan cabeza más pequeña, también orejas más pequeñas y tengan retraso. Otra de las enfermedades es la ataxia de Friedreich, que es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por la degeneración de los músculos y de la coordinación de los movimientos y del corazón. Esta enfermedad afecta al cromosoma número 9, que
un cromosoma parte y se va a otro cromosoma para que se alargue. Ese es la enfermedad. Afecta a 2 de cada 100.000 personas. Conclusión. En conclusión, podemos decir que la genética juega un papel importante en la vida humana ya que de ella dependen algunas características. En los temas ya explicados nos podemos dar cuenta de la importancia que tienen en nosotros, por ejemplo el genoma humano que es una lista de los códigos para crear al ser humano, los ácidos nucleicos ADN indispensables para la vida, las leyes de Mendel consideras actualmente la base de la genética moderna, vernos lo hereditario que tiene gran importancia ya que nos explica las enfermedades o los rasgos que poseemos de nuestra descendencia, por otro lado las alteraciones genéticas nos ayudan a entender las anomalías que algunos de los individuos nos explican detalladamente cómo se generan estas, también pudimos observar cómo la especie tiene una programación que le permite sobrevivir y adaptarse al medio que lo rodea, al igual que los instintos los cuales son fundamentales para nosotros. El desarrollo postnatal nos explicó la evolución de cada uno de nosotros desde que nacemos hasta que morimos, no podemos olvidar mencionar los cambios sexuales los cuales cada uno de nosotros conocemos, y es necesario estar informados completamente acerca de ellos para poder tener un desarrollo sano, y conocer las funciones de nuestro cuerpo. Por último, vimos el tema de genética y salud y gracias a él pudimos conocer sobre la relación que establece la genética y la salud al igual que indagar un poco más sobre las enfermedades que son hereditarias y la probabilidad que tenemos de contraer dichas enfermedades. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know.